Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La leyenda de Ogberoso el cazador. Había una vez, en un rincón recóndito del vasto bosque, un cazador llamado Ogberoso. Su destreza en la cacería era conocida en todo el pueblo, y su amistad con un compañero leal lo había convertido en una figura respetada. Día tras día, él y su amigo se aventuraban en el denso bosque en busca de presas, y cada día que pasaba, la habilidad de Ogberoso con el arco y la flecha crecía, aumentando tanto la cantidad como la calidad de sus capturas. Sin embargo, la envidia es un sentimiento oscuro que puede corromper incluso a los corazones más cercanos. La envidia, como una serpiente venenosa, comenzó a enroscarse en el alma de su amigo. La brillantez de Ogberoso en la cacería era una sombra que oscurecía su propio prestigio. Un día, la envidia de su amigo alcanzó un punto de no retorno. En un acto de traición insondable, mientras Ogberoso estaba desprevenido, su amigo le arrojó un puñado de polvo misterioso a la cara. Los efectos fueron devastadores. Ogberoso quedó ciego, incapaz de ver el mundo que había sido suyo durante tanto tiempo. Abandonado en medio del bosque, desorientado y vulnerable, su amigo lo dejó a su suerte. Ogberoso, desamparado en la espesura del monte, se encontró tropezando con las raíces retorcidas de los árboles, cayendo sobre troncos caídos y rodando por la tierra y el fango. La desesperación y la impotencia se apoderaron de él mientras luchaba por adaptarse a su nueva vida en la oscuridad. Después de días de vagar perdido en el bosque, sin rumbo fijo, Ogberoso se sentó bajo un árbol y suspiró con resignación. A pesar de su ceguera, había conservado un don especial, la capacidad de comprender el lenguaje de los pájaros. Y en ese momento, un par de aves comenzaron una conversación animada sobre las virtudes curativas de ciertas plantas. Ogberoso, intrigado por lo que escuchó, centró toda su atención en las voces de las aves. Escuchó cómo una de ellas hablaba apasionadamente sobre una hierba mágica que tenía el poder de devolver la vista a los ciegos, mientras que la otra mencionaba una planta que podía curar la lepra. Las lágrimas de esperanza llenaron los ojos de Ogberoso. Con su profundo conocimiento de la naturaleza y su aguda intuición, Ogberoso identificó la planta que los pájaros habían mencionado como remedio para su ceguera. Con manos temblorosas pero decididas, exprimió el jugo de la planta sobre sus ojos cerrados. Poco a poco, un milagro ocurrió. La oscuridad que lo había atormentado durante tanto tiempo comenzó a ceder, y la luz gradualmente regresó a su vida. Luego, guiado por su instinto y sus recuerdos, buscó la otra planta que los pájaros habían mencionado, la que podría curar la lepra. La encontró y la guardó en su cartera, una promesa de ayuda futura. Con su vista restaurada, Ogberoso se sintió imbuido de una nueva determinación. Se alejó del lugar donde había pasado su terrible prueba, sin saber que había viajado lejos, muy lejos, de su pueblo natal. Siguiendo el primer trillo que encontró, se aventuró aún más en el vasto mundo que ahora podía ver de nuevo. Finalmente, después de días de viaje, llegó a un pueblo desconocido para él. En medio de la plaza principal, escuchó rumores sobre el rey de ese lugar, quien sufría de un padecimiento que ningún médico o curandero local había podido aliviar. La noticia que llegó a sus oídos lo dejó sin aliento,
el rey tenía la lepra, una dolencia que Ogberoso conocía bien y que tenía el poder de aliviar. Sin pensarlo dos veces, Ogberoso se presentó ante el palacio real y declaró que poseía la cura para la enfermedad del rey. El monarca, atormentado por su sufrimiento y desesperado por encontrar alivio, aceptó la oferta de Ogberoso con gratitud y esperanza. Esta oportunidad inesperada, traída por el destino y la traición de un amigo envidioso, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Ogberoso. Y así, en este pueblo desconocido y ante un rey afligido, Ogberoso encontró una nueva razón para vivir. Su conocimiento de la naturaleza, su valentía y su capacidad para superar la adversidad le otorgaron la oportunidad de redimirse y hacer el bien en un mundo que había visto con ojos nuevos. Con cada remedio que preparaba y ofrecía al rey, se acercaba un paso más a la redención completa, demostrando que incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza y la bondad siempre puede brillar. Así concluye la leyenda de Ogberoso el Cazador, una historia de traición, superación y redención que perdurará en los corazones de aquellos que la escuchen. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.